Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Excelente. Bueno, una cosa que me ha llamado la atención es que desde hace varias semanas varios hermanos jóvenes de los Alerces, sobre todo, estoy mirando a uno, dijo, tío, ¿de qué va a hablar? Tío, ¿de qué va a hablar? Y no solo de los Alerces, también. Bueno, les puedo confesar de que ni yo tenía claro lo que iba a hablar, lo cual no es extraño porque no es a diferencia de lo que dijo mi hermano Luis Rodríguez. Uno a veces tiene muy claro el tema, tiempo antes, pero esta no fue la ocasión. Y hay algunos temas que están circulando y tiene que ver con lo dinámico que es, con lo que se conversa, con lo que el Espíritu Santo también guía, con lo que buenos consejos, como los de mi esposa, también influyen o sugieren. Así que no les voy a decir el tema, pero lo van a intuir rápidamente a medida que vamos leyendo. Durante los últimos meses también en los alerces he estado hablando de los mandamientos, de las tablas de la ley, y quiero partir esto hablando del sexto mandamiento, que está en Éxodo 20, que es el mandamiento respecto a la santidad de la vida, por llamarlo de una manera. Y ahí vincularlo con un tema más contingente de lo que se habló ayer, por ejemplo. Dice Dios en Éxodo capítulo 20, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y lo que Dios le va a hacer a este pueblo es enseñarles lo que es su ley. Ellos son un pueblo del pacto y ellos han de vivir de una manera diferente a todas las otras naciones. Ellos no son un pueblo especial porque sean mejores ni porque tengan alguna característica intrínseca particular, sino porque su Dios es un Dios distinto, un Dios especial. El pueblo de Israel ha de ser conocido por su forma de vivir, por su relación con los demás, por cómo se vinculan entre ellos, por todo eso, porque su Dios es un Dios especial, distinto, apartado. Es como nada del mundo ha conocido esas divinidades falsas. Entonces, Dios parte hablándoles y diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es un Dios único. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Este es un Dios que no ha de ser visto. Es un Dios que va a ser oído. Esto es relevante en la revelación de Dios. Es un Dios que es oído, cuya palabra hay que oír, más que ver. No te inclinarás a ellas. Es un Dios exclusivo. No acepta porque no existe un par o algo que pueda competir. No hay nada que pueda el hombre pretender poner a su altura. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Este nombre de Dios no ha de ser trivializado, no ha de ser puesto al corriente de todas nuestras acciones como alguna frase o alguna cosa sin pensar de quién está refiriéndose. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Me gustaría hablar de este mandamiento
porque pienso que si consultáramos a los creyentes, a los que estamos acá, ¿cómo calza este mandamiento en la dispensación en la que estamos? Las respuestas no serían totalmente correctas. Una respuesta simplificada a esto es que, bueno, el día de reposo se cambió por el día del Señor el domingo, y no es así. Esa es la peor respuesta. O es mala, no sé si la peor. El día de reposo dejó de ser, dejó de tener sentido cuando vino el reposo, cuando vino el Señor. El que dijo, yo os haré descansar. El día de reposo apuntaba al reposo espiritual futuro. Viniendo Cristo ya no existe, pero los creyentes, tomando el mandamiento del Señor, tomando las enseñanzas, y Pablo lo escribe, dice, todas las veces que tomares este pan y bebieres, entonces hay un día distinto que se recuerda la resurrección del Señor, la muerte y resurrección, y empiezan a celebrar semanalmente una reunión donde recuerda la cena del Señor, la noche en la cual Él fue entregada, denominada la cena del Señor. Pero no es que se cambió uno por el otro, ¿se fijan? Bueno, pero no, eso da para toda una reunión. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Padres y madres espirituales. Todos tenemos padres y madres. Aún los que no han conocido o perdieron. Hay padres y madres en la iglesia. No matarás. Esto es el que quiero enfatizar el día de hoy. No matarás, como todos los mandamientos, llamémosle así, de la segunda tabla de la ley. Los primeros tienen que ver con Dios, los segundos con los hombres. Tienen su sentido y tienen su posibilidad de realizarse en función de primero haber entendido los 5 primeros. ¿Quién es Dios? ¿Qué demanda Él de nosotros? ¿Cómo desea y nos orienta y nos alerta y nos advierte el cómo no acercarnos a Él, cómo no hablar de Él? Cuando tenemos claro, cuando la iglesia, cuando el creyente, voy a decir algo por lo que estamos aquí, cuando el joven, a mí me cargaba cuando se decía el joven, era así como una categoría de alguien inexperto, inmaduro y que mete la pata. Bueno, es así, en general. Éramos, y uno sigue así. Pero el joven, y el joven era soltero también, podía tener 40 años y si es soltero es un joven, un buen joven, un buen joven. Y va a los campamentos, es joven, aunque tenga 40. Bueno, el joven. Bueno, el joven tenemos todos que entender de una correcta visión de Dios tendremos una correcta o una mejor visión de los demás. Y Dios lo deja súper claro, no parte con los mandamientos hacia los demás, sino con quién es Él, cómo es Él, qué demanda Él, cómo está puesto acá. Entonces, en estos mandamientos, el Espíritu Santo moldea nuestros corazones. Lo hemos visto en los alerces. Los mandamientos estos son pertinentes para nuestros días, son todos pertinentes para nuestros días, menos el día de reposo, no porque se cambió por el domingo y ya lo que les expliqué. Pero son todos pertinentes. No es que, bueno, eso era para Israel. Y ahora, no. No es así. El Señor Jesús habló de ellos también. Y estas palabras están dirigidas a Israel, el pueblo escogido de Dios, la nación del pacto, para guiarles. Y para nosotros nos guían como cuerpo de Cristo, como iglesia. No vivimos bajo la ley de Moisés, pero vivimos bajo la ley de Cristo. Una ley que nos conmina, que nos interpela, que nos lleva a lo profundo de Dios, que nos hace conocerle y insisto, si no tenemos la primera tabla de la ley, malamente podemos entender o profundizar en los porqués de la segunda tabla de la ley, en función de quién es Dios. Entonces, todo lo que aprendemos en la segunda tabla de la ley, si no tengo alto aprecio por la primera, todo lo de la segunda tabla es negociable. ¿Cierto? Sí, no matarás, pero no cometerás adulterio, no hurtarás, honra, y todo empieza a negociarse.
pasa a ser contextual, pasa a ser cultural, pasa a ser una construcción, como veíamos ayer. En cambio, si para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, está en nuestra visión, todo lo demás está articulado en función de eso. Entonces no es negociable. No es negociable la imagen de Dios, no es negociable la persona de Dios, por lo tanto no son negociables los otros mandamientos que Dios presenta hacia su pueblo. Entonces, no es así, sin embargo en el mundo es así, porque se ha dejado fuera a Dios. ¿Y quién es Él? Si uno no tiene entonces la referencia de lo trascendente, todo pasa a ser temporal y transitorio y opinable, y como tristemente ha ocurrido con la doctrina así llamada de la Iglesia Católica, por ejemplo, que muchas de ustedes si han estudiado algo o conocen algo de la Iglesia Católica, las Escrituras y la tradición de la Iglesia, esos son los fundamentos de la doctrina. Entonces se va reescribiendo y reinterpretando la Escritura según un grupo de estudiosos reinterpretan, porque tiene la misma altura, la misma autoridad e importancia que la Escritura, la tradición de la Iglesia, manifestada, así llamada, manifestada en cuerpos escritos como encíclica, el magisterio y una serie de cosas. Entonces yo puedo negociar, empiezo a negociar en nombre de Dios. ¿Hay gente piadosa en la Iglesia Católica? Sin duda que sí. Sin duda que sí. Creyentes fieles, verdaderos. No tantos, pero no tan pocos. Entre los estudiosos también, entre teólogos, los hay. Pero no abundan, porque la doctrina de la Iglesia Católica no es sola escritura, como dijo Lutero. Sola escritura. Ustedes conocen eso, ¿cierto? Las solas. ¿Quién las conoce, las solas? ¿Quién levanta la mano? Leo. ¿Alguien más conoce? Ya, tarea. No sé cómo lo pondremos esa tarea, pero... Bueno, entonces el respeto a la vida humana de este sexto mandamiento parte por el respeto a Dios que la da. Es lo primero que hay que entender. Si ustedes piensan en el respeto que hay hacia la vida humana en la sociedad, está basado no en que Dios la dio, sino en el humanismo. Es importante esta vida humana porque es uno más de nosotros, no porque fue creado por Dios. Por lo mismo, lo que hablábamos ayer, hay un respeto, que bueno, hacia no discriminar al que piensa, al que es distinto, pero no porque fue creado a imagen y semejanza de Dios, sino por las otras razones, las razones horizontales, no la razón vertical, ¿se fijan? Bueno, en este mundo, los creyentes tenemos que tener muy claras las cosas, no reverenciamos la vida por la vida. ¿Es valiosa la vida? Sí, la vida. Sino porque la vida viene de Dios. La vida de un ser humano es porque fue creado a imagen y semejanza de Dios también. Entonces es un espejo imperfecto. Como decía Agustín, el pecado impide leer de corrido la imagen de Dios en el hombre. Es bonita esa expresión porque expresa una gran verdad. Impide leer de corrido la imagen de Dios. Está la imagen de Dios en el hombre, pero el pecado impide leerla de corrido, pero de repente hay destellos y uno los puede ver. Hay cosas que son de Dios en el hombre, que vienen de Dios, que fueron impuestas por Dios, puestas, impresas, pero no se puede leer la imagen de corrido, porque está arruinada. Bueno, entonces el derecho del individuo no es el respeto a la vida, es por el Creador. Primer punto importante. Ahora, si uno piensa en este mundo, vivimos en un mundo de asesinatos, pre-nacimiento y después del nacimiento. Un mundo de genocidios, de terrorismo. Es como en los días de Noé. Es tal cual, con una civilización por un lado, con mucho avance tecnológico, avance estructural de la sociedad, pero era un mundo de asesinatos. Y ahí basta leer la historia de Noé, antes de Lamec y todo eso, y el hombre se gloriaba en que iba a asesinar, y que iba a matar por orgullo,
y cosas así. Un mundo que Dios vio. Hay un salmo, otra tarea, que dice: Jehová miró desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si había alguno que le buscara, que hiciera su voluntad. Yo creo, eso fue lo que Dios vio cuando descendió a ver la torre, cuando vio la maldad de los hombres y Él decidido el fin de todo ser. Y Dios mira eso, y es un mundo de asesinatos, un mundo de robos, sí, estamos hablando de este mandamiento, es un mundo de asesinatos. Ahora, a primera vista, este mandamiento a los creyentes se nos presenta lejos. Sí, bueno, podría mentir, podría deshonrar a mí, pero no matar, ¿no? ¿Podría matar? Bueno, esa es la trampa la trampa. Todos somos capaces, según las circunstancias, de hacer cualquier cosa. Y también hay que decir en esto, quiero decirlo ahora, que hay que entender que hay mucha mortandad en la Biblia, muchas matanzas. Y ocurren en el contexto de guerra contra naciones depravadas y en un contexto en que estaba la pena capital. Por lo tanto, este mandamiento es contra el asesinato, contra la muerte no autorizada, la muerte que no corresponde. Hay muerte que en la Biblia corresponde. Hay un libro muy, muy interesante, no está en español, y el título ¿Es Dios un monstruo moral? ¿Is God a moral monster? Y habla de todas estas cosas, de todas las cosas que a priori uno dice, Dios, y que no hacen sentido a la mente natural del Antiguo Testamento, y uno lo mira y sí, todo el sentido. Se lo recomiendo si pueden conseguirlo. Está disponible por ahí. Bueno, entonces Dios también hay que entender que en la Escritura no es un pacifista. Dios va a la guerra, y va a la guerra firme contra las naciones malvadas, depravadas, y busca hacer justicia. Cuando la maldad llega a un punto, eso lo hemos visto, lo vemos en todo el Antiguo Testamento, una y otra vez. Ahora, desde el punto de vista humano, el problema es que, aún por la guerra más justa, como escribió un autor, el hombre nunca sale con las manos limpias. El hombre no es capaz de obrar la voluntad de Dios como Dios lo haría. Ni aun las naciones que Dios ocupó para juzgar a otras, siempre se pasaban de vuelta, por decirlo así. El hombre no es justo. El hombre no obra la voluntad de Dios, naturalmente. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esto lo establece Dios en Génesis capítulo 9, el pacto de Dios con Noé. Y volviendo al mandamiento, el tema es el asesinato. Y tengo algunos puntos. El asesinato, y los voy a ir desarrollando uno tras otro, enseguida. El asesinato es un insulto a Dios. ¿Por qué? Porque quita de delante de Dios a uno que fue hecho a su imagen y para su gloria. No tengo derecho a tomar la vida de uno en quien Dios puso su imagen y a quien Dios dio esa vida. Estoy haciendo algo que no me corresponde, ¿se entiende, cierto? Estoy haciendo algo que no tengo esa atribución, no la tengo. El asesinato es la arrogante y voluntaria sustracción de la gloria de Dios. Yo decido tomar la gloria de Dios, sustraerla y la capacidad para el despliegue de la gloria de Dios en medio de su creación. ¿Qué sé yo lo que Dios es capaz de hacer con esa persona? Y yo decido raerlo del libro, como dice David, de la tierra, no del otro libro. David habla del libro de la vida. Pero uno dice, ya, lo borro. El que mata desprecia la vida, desprecia la imagen de Dios que está ahí. Se atribuye. Solo el que le puso la imagen puede decidir quitarla. Entonces el hombre sustrae la gloria de Dios al hacer eso. Ahora, es lo mismo que depredar la naturaleza, de los recursos naturales, es lo mismo. Pero en la vida Dios no puso su imagen en
en un bosque de pinos. No lo puso ahí. El hombre no está igual que una mascota, no es lo mismo. Hay algunos creyentes que se confunden con eso. No es lo mismo. No es lo mismo una mascota. No es lo mismo los bosques y los ríos y las plantas y los lagos. Sí, hay que cuidar la creación de Dios, pero no está a la misma altura de una persona. No somos hermanos con los animales. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque el acto de asesinar se lleva a la pasada la imagen de Dios, pasa por encima. Entonces es un ataque personal al Creador. Un par de frases más. El que mata toma por su cuenta el don de la vida, es un destructor de la imagen de Dios en otro ser humano. Entonces la víctima no es que murió solamente, es la víctima, sino Dios mismo. Dios mismo, deshonra. Entonces, no matarás no es una prohibición contra matar, sino contra matar no autorizado, violento, asesinato. Y en Deuteronomio se nos deja claro que es el asesinato voluntario e involuntario. Dios proveyó una forma para aquel que por accidente quitaba la vida de un connacional. ¿Se acuerdan? Las ciudades de refugio. Entonces en Israel empezamos a entender este mandamiento como una regla contra tomar la vida humana, cuando esta vida humana no está explícitamente autorizada por Dios, cuando Dios no ha autorizado el tomar esa vida humana. A nosotros al día de hoy, Dios sí autoriza tomar la vida humana, y Pablo dice, no en vano la autoridad lleva la espada. No en vano la lleva. La espada no es para hacer cariño. La espada es una forma de decir que tiene la autoridad de tomar la vida. Y si la ley del país dice que la autoridad puede tomarla, eso no es un asesinato. Habrá 1000 consideraciones, que si es justo, que si no es justo, porque el hombre no obra la justicia de Dios. Pero en esa imperfección, Dios estableció la forma de funcionamiento de la sociedad. El problema para nosotros es que en Mateo 5, leamos, verso 17, el Señor Jesús nos aterriza este mandamiento a cada uno de nosotros al día de hoy. Si lo ponen en el telón, Mateo 5, 17. 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora el 21 y 22. 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué hace el Señor Jesús con el sexto mandamiento de la ley? Nos lo aterriza diciendo que cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Cuál es el sentido aquí? Este mandamiento significa entonces que Jesús nos dice que no está lejos de nosotros, no está lejos. Ninguno de nosotros será probablemente un homicida premeditado. Pero Jesús nos dice que el asesinato no es tomar la vida en lo externo, sino que está en el desear intensamente, a lo mejor por un momento, el mal de la otra persona. Si pudiera ¿qué? Más aún, cualquiera que se enoje y le diga tonto, fatuo. ¿Quién le va a decir hola, fatuo? No. Entonces, necio. Entonces, el deseo de mi corazón es un deseo asesino. Soy culpable. Fue dicho.
Era más fácil para Israel entonces, ¿cierto? Era bastante más fácil para Israel. En tanto no lo matara, pero yo os digo. Entonces ya repentinamente estamos en grandes problemas, porque la ira humana es una fuerza muy compleja y que en su interior tiene como fin último el asesinato del otro. Que no llegue a ocurrir, que si no, me enojé, pero ya no. Pero en el momento de tener la pistola o tener el cuchillo, bueno, eso es lo que el Señor nos está enseñando. Israel, además, hay otro problema acá, que Israel fue culpado no solo de eso, sino de hacerse un poco cómplice de la muerte de otros, de los profetas. Esto lo podemos leer en 2 Crónicas 24, cuando el hijo del sacerdote Joiada le habla a Joás, y Joás, que había sido un rey piadoso, hasta que muere el sacerdote, se transforma progresivamente en un mal rey y matan a este profeta. Y el Señor Jesús en Mateo 23, lo voy a leer. Mateo capítulo 23, verso 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas. Miren qué tremenda acusación. Ustedes edifican el sepulcro de los profetas. O sea, ustedes matan a los profetas y le hacen un lindo sepulcro. Fariseos. Y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¿Se acordaban de ese pasaje o no? Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Dios juzga, y además dice el Señor, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces Israel no era inocente, había matado. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. El Señor lo dijo eso. Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Matas a los profetas. No hemos matado a nadie. Pero rechazaron a los profetas. En su corazón rechazaron. Entonces, el mandamiento, repentinamente, queridos jóvenes, es pertinente y real el día de hoy, para cada uno de nosotros, en mi vínculo con mis semejantes, con mi hermano. ¿Quién es mi prójimo? Con tu prójimo, con los profetas, con todo aquello a lo cual yo reacciono. No sé cómo Natán no fue muerto por David. Se encendió la ira. Tú eres aquel hombre. Ahí David podría haber tomado la espada y ¡pum! No tenía temor de Dios. No tuvo cuando mató a Urías. No lo tuvo. Pero es esa ira, ese momento, esa inflamación asesina. No le dio nada a David matar a Urías. ¿A quien mataste?, le dijo el profeta. No, si murió en el frente de la batalla, no, tú lo mataste. Para peor, David dijo, el que hizo eso, ¿se acuerdan la historia del cabrito y que viene un visitante y un hombre pobre que había criado como si fuera su hijo y viene un visitante al lado y viene el vecino y le toma el cabrito y se lo cocina? ¿Se acuerdan, cierto? Y David se inflama y dice, debe pagar con 4. Bueno, y Dios le tomó la vida a 4 hijos. El bebé que murió de Betsabé, Amnón,
Absalón, Adonías. Debe pagar con 4. Tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Bueno. Entonces el hombre se encuentra en el tiempo actual negociando la imagen de Dios, queriendo tomar la vida de otro. Y así tenemos eutanasia, así tenemos el aborto, así tenemos muchas cosas institucionalizadas en pro de la libertad, porque el hombre dejó la tabla de la ley, la primera. Entonces ya Dios no es el ancla, no es el referente moral, ni siquiera. Ya no. Entonces yo puedo negociar los otros mandamientos, porque ya no tengo el cerco de los primeros, ¿cierto? Bueno. Este mandamiento nos señala la reverencia hacia la vida, pero no por la vida misma, como dije, sino por el Creador. Y nos señala a Cristo, además, quien llevó. ¿Qué llevó? Nuestros pecados, sí. Pero llevó toda la intención asesina del mundo. Fuera con él. El mundo tuvo un odio y se manifestó en quienes tomaron a Cristo y lo crucificaron. El odio extremo hacia lo que es Dios. Y lo mataron. Y murió. Dio su vida por nuestros pecados, derramó su sangre para remisión de nuestros pecados. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con esto? Hasta las 2:15 me dijiste. Y ahora vamos a entrar al tema. Esta era la introducción. Quiero hablar algo respecto, en estos días también, respecto del aborto. Yo le conté a don Juan, me dijo, uy, vamos a seguir. Pero buena, pero me dijo, vamos a seguir. Bueno, pero no voy a hablar de cosas médicas, me carga. No es el contexto. Ahora se intersectan en esto muchos temas, pero era necesario hablar de la santidad de la vida, así brevemente, respecto de lo que Dios dice, ¿cierto? ¿Por qué? Ahora, en Mateo 22-29 hay un pasaje que podríamos ponerlo en cualquier campamento. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Me gustaría que capturáramos este pasaje, la esencia. Lo que Jesús está enseñando aquí, en este pasaje, este verso, es que todos nuestros errores, todas nuestras malas interpretaciones, nuestros desconocimientos, tienen 2 orígenes. Ignorar las Escrituras y lo que Dios es capaz de hacer, y el poder de Dios. Erráis, ignorando las Escrituras. Entonces la pregunta primera es, ¿conoces las Escrituras? Porque, no sé ustedes, pero yo he estado en reuniones de estudio bíblico en que un hermano pregunta algo y hay un pasaje que responde exactamente a lo que preguntó. Entonces ese hermano no conocía la Escritura. Mejor no preguntar cosas así tan obvias, que no es una interpretación, sino, bueno, hermano, el Señor es claro en... Conoce las Escrituras. Entonces la manera de aproximarse a los temas morales como este es mirando las Escrituras. El apóstol Pedro dice en 2 Pedro 1:19 que es la palabra profética, que tenemos la palabra profética, la revelación más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. El lugar es muy oscuro. Como escribió un poeta cristiano, hoy más oscuro que ayer, cada día más oscuro que ayer. Hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. Entonces a través de la Escritura comprendemos el propósito de Dios. Es traer gloria a su nombre a través de la redención de un pueblo. Y que le dio estas leyes que vimos. Y se consuma en la venida de su Hijo. Un pueblo propio, salvado por la sangre de su Hijo. Bueno,
el tema que nos convocan, que yo convoqué, es una forma particular de ataque a la soberanía de Dios y a sus prerrogativas. Las que hemos visto brevemente en el sexto mandamiento, por decirlo así. A la dignidad del ser humano, a la vida misma. ¿Qué es el aborto? Es la interrupción y finalización voluntaria y prematura de un embarazo, antes que el embrión o feto estén en condiciones de sobrevivir fuera del vientre materno. Es intencional. Ahora, aquí donde los creyentes empiezan a tropezar. Yo no. El tema es, ¿y sabe lo que les da vuelta a muchos hermanos? Para mí nos motiva, y voy a tratar de mostrarlo, es el tema principal en el aborto que algunos creyentes tienen, es la confusión respecto del origen de la vida, cuándo empieza la vida. Miren el enredo. Y no tengo tiempo, me quedan 3 minutos. Eso será mañana. Pero igual voy a darles la respuesta. ¿Cuándo comienza la vida y si esa vida tiene valor? Vamos al Evangelio de Lucas. Un pasaje improbable, van a decir algunos, para hablar de este tema. Lucas capítulo 1, para terminar hoy. Verso 26. Bueno, en los primeros versículos, ¿cierto? Está el anuncio del nacimiento de Juan, que verso 15 será grande delante de Dios y será lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo iba a ser Juan? Grande y lleno del Espíritu Santo. Un creyente. Listo, nació Juan. Pero antes de nacer, Zacarías quedó mudo, su papá, porque fue un poco incrédulo. Yo pensé alguna vez que Gabriel había sido un poquito severo con él, porque él pregunta ¿cómo puede ser esto? Quedarás mudo, no podrás hablar. No sé. Y María dijo, ¿cómo seré? Y Gabriel le dijo, bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. La trató así. Siempre me ha llamado la atención eso, a Zacarías. Bueno. 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en el vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. ¿Cuántos meses de embarazo tenía Elizabeth de Juan? Sexto mes, dijo recién, ¿cierto? He aquí, este es el sexto mes para ella, verso 36. Sexto mes. En aquellos días, levantándose María, o sea, recién concebido, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí que la madre de mi Señor? Pero si había sido recién concebido. Pero es mi Señor el que está ahí. ¿Cierto? Es mi Señor. La madre de mi Señor viene a mí.
recién concebido, es la madre, tú eres la madre de mi Señor, es mi Señor. No, la madre del que será mi Señor. Bueno, la madre de mi Señor viene a mí, pero esto no termina aquí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Fijémonos en esto. ¿Quién está en el vientre de Elizabeth? Juan. Verso 15. Juan, lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Aún desde el vientre de su madre está lleno del Espíritu Santo Juan. Juan. Juan ya es Juan. En el vientre de su madre está lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesús, habiendo sido concebido, Dios le dice a María, el ángel, llamará su nombre Jesús, será grande, Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará, etc. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Entonces resulta que Juan en el vientre de Elizabeth está lleno del Espíritu Santo, dice el ángel. María recibió el Espíritu Santo sobre ella. Y las criaturas, cuando se aproximan, las dos saltan. ¿Por qué? ¿Por qué saltaron las dos criaturas? Cuando María dice, saludó, dice, no sabemos qué le dijo. Cuando Elizabeth oyó la salutación, la criatura saltó. Y Elizabeth ahí fue llena del Espíritu Santo. Ya no es solamente su niño, Juan, ahora Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Juan lleno del Espíritu Santo. María con el Espíritu Santo. ¿Y el Señor Jesús? Dios. Entonces, esa comunicación. ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto llegó la voz de tu salutación, la criatura saltó de alegría. Aquí hay varias cosas que tienen incluso que ver con la adoración. La adoración es por medio del Espíritu. El Espíritu vinculó a Juan, que era lleno del Espíritu Santo. El pequeño, ni siquiera niño, Jesús. Elizabeth lo pudo percibir porque saltó y fue llena del Espíritu Santo y pudo entender qué estaba ocurriendo ahí. Y María, el Espíritu Santo había venido sobre ella. La criatura, bienaventurada la que creyó. María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el punto acá, hermanos? ¿Dónde comienza la vida? Recién concebido, Jesús, ya es mi Señor. Ya es mi Señor. Ya es mi Señor. Ya es capaz, con su presencia, de hacer resonar a Juan, que tiene 6 meses de embarazo, en el vientre de su madre, pero Juan tiene el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo dentro de Juan responde, lo hace responder. Y eso ocurre el domingo en la Cena del Señor. Es el Espíritu Santo el que hace resonar por el Espíritu lo que dijo un hermano, lo que una hermana está orando, lo que estamos cantando. Por medio del Espíritu resuena porque el otro creyente y mis otros hermanos y hermanas también tienen ese Espíritu. Y son capaces de saltar de alegría, dice acá. Pero esa es una derivación del pasaje, pero el punto que quiero decir, ¿cuándo comienza la vida? Si María recién concebido su bebé, ya era el Señor. Lo dice Elizabeth, la madre de mi Señor viene a mí. Mi hijo, la criatura, saltó de alegría cuando me saludaste, porque reconoció quién viene ahí. Pero además María ahora dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, hermanos, jóvenes, este tema que tenemos que partir hablando de la santidad de la vida porque Dios imprimió su imagen, no por el derecho a la vida, porque es un ser humano valioso por per se, no, porque Dios está ahí poniendo su imagen, porque Dios creó. Pero también tenemos que hablar algo de este tema, es pertinente, pero ya
desde el momento de la concepción el Señor es el Señor, ya se acabó la discusión, ¿cierto? ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuándo es una persona si resulta que es el Señor y es el Rey y Jehová le dará el trono de David, su padre, y reinará, y su reino sobre el trono, sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin? Se los dejo para que piensen. Acuérdense entonces del Salmo, donde Jehová miró al cielo a los hijos de los hombres. No sé si se puede hacer un puntaje con eso, no sé. Y las 5 solas de la Reforma. Gracias. El Señor bendiga su palabra.